Vamos a empezar con una descripción general de lo que vamos a hacer. Nuestra hoja de ruta ahora tiene que ver con la presentación del equipo y de la actividad. Les vamos a contar el esqueleto de una unidad de aprendizaje, y esto lo discutimos mucho con Pilar y con Mercedes, porque a principio del cuatrimestre, cuando surgió toda la comunicación del distanciamiento social obligatorio, nosotras enviamos un esqueleto posible a las cátedras para estructurar el aula virtual. Sin embargo, y esto nos surge como una demanda de las materias que van a comenzar en el segundo cuatrimestre, queríamos refrescar un poco cuál es la estructura ideal respecto de lo que debería aparecer en el campus virtual en cada una de las unidades de aprendizaje. Luego vamos a profundizar en el espacio de utilización del recurso tarea, vamos a ver la configuración general, la disponibilidad de tipos de entregas y, por supuesto, al final vamos a trabajar sobre la retroalimentación. En cualquier momento, como saben, pueden interrumpirnos y preguntar. En este esqueleto de la unidad de aprendizaje, cada uno de ustedes representan a un rol particular dentro de su materia. Con el distanciamiento social hubo una horizontalización de las actividades pedagógicas dentro de cada una de las unidades de aprendizaje. Es decir, aparecieron eventualmente los jóvenes, podríamos decir los jóvenes, a veces no tan jóvenes, que con conocimientos tecnológicos que le dieron una mano a los titulares y a los adjuntos que no tenían el conocimiento tecnológico. Entonces lo que se puso en tela de juicio en este último tiempo, en el del distanciamiento social, es qué significan los distintos saberes. Sin embargo, a pesar de esta horizontalización, hay una estructura que debería seguir manteniéndose, por lo menos para facilitar la comunicación con los estudiantes. En ese punto les sugerimos que lo primero que deberían hacer, o lo primero que debería aparecer, es una presentación de la asignatura o de la unidad de aprendizaje. Esto es, ¿qué se espera que los estudiantes aprendan? ¿Qué se espera de los estudiantes al finalizar el curso? El plan de trabajo docente y el cronograma actualizados, o relativamente actualizados, porque se van a ir actualizando a medida que la coyuntura nos va permitiendo entender cómo va a ser el cuatrimestre. En principio, intuimos que vamos a tener un tiempo más de distanciamiento social en las aulas. Y luego, ¿qué tipo de modalidad de interacciones les van a proponer? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ustedes deben explicitar desde el inicio si van a trabajar con foros, si van a trabajar con actividades sincrónicas, si van a trabajar con interacciones en tareas, si les van a dar cuestionarios, si las interacciones van a tener que ver con entornos fuera de la plataforma, pero eso debería estar aclarado desde el primer momento, arriba de todo, imagínense el aula virtual, arriba de todo. Por supuesto que hay algo que no está dicho ahí, que es que la cátedra se debería presentar, porque lo que sucede es que nosotros vamos a conocer a nuestros estudiantes por sus obras, y ellos nos van a conocer a nosotros por nuestras palabras, pero es necesario que nos vean, que conozcan nuestras caras, que vean nuestros gestos, que nos reconozcan después cuando eventualmente volvamos a encontrarnos presencialmente, podamos saludarnos. Es importante porque esto implica la creación y el sostenimiento de un vínculo personal y pedagógico. Esto conforma entonces el primer aspecto que hace la presentación de la asignatura. La segunda dimensión importante que no debemos perder de vista es la organización del aula por unidad o eje. Cada materia está distribuida de manera diferente. Cada asignatura tiene su propia característica. Pero lo que no debe suceder es que al interior de estas características la información esté caotizada. Entonces, para ordenarla y para que los estudiantes sepan que siempre se encuentra de la misma manera, una sugerencia que nosotras les hacemos es tener un material de lectura explicativa o un video que amplíe la información. Normalmente nosotros les diríamos, graben un pequeño video de la clase, chiquito, de 10 minutos, de 5 minutos, donde den las palabras y los conceptos claves que luego los estudiantes deben ir y buscar en los materiales de lectura. Les sugerimos además que incorporen, por ejemplo, si es que está en sus posibilidades, una guía de lectura o unas pistas de lectura para acceder más fácilmente a esos contenidos. Las guías de actividades o de lecturas, abrir en cada unidad o eje un foro de discusión del tema.
Tenemos experiencia ya a lo largo de este cuatrimestre en el que fuimos aprendiendo junto a ustedes que los foros de discusión muchas veces quedan vacíos. Por lo tanto, y que cada vez que avanza el cuatrimestre, cuanto más avanza el cuatrimestre, menos participan los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que generar foros con preguntas significativas. Hay algo ahí que no está funcionando y lo estamos detectando en muchas de las asignaturas de la Escuela Superior de Medicina, pero de otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es decir, no se trata de un problema particular, hay una merma de las participaciones de los chicos a medida que va pasando el cuatrimestre. Por lo tanto, si bien el foro de discusión tiene que aparecer, lo que les sugerimos es que actualicen las preguntas con algo que les resulte a los estudiantes dilemático o un conflicto cognitivo, algo como para que se vean forzados a participar. Un cuestionario que permita la retroalimentación a los estudiantes, es un espacio de posibilitar a sus estudiantes, a través de algunas preguntas concretas, cuáles son los conceptos esenciales que deben aprender. Entonces pueden crear para cada unidad de aprendizaje un cuestionario particular o una tarea, y de ahí es la profundización que vamos a hacer hoy. El envío de la tarea para que cuando ustedes le pidan a los estudiantes que realicen una tarea, que deberían hacerla en cada unidad de aprendizaje, chiquita, no excesiva, no una monografía, sino a lo mejor un pequeño mapa conceptual, una frase relevante, una idea, ese envío de tarea debe tener del otro lado una retroalimentación de los docentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si los estudiantes perciben que ustedes les piden una tarea y nadie se las responde, después van a dejar de entregar tareas. Entonces, para nosotros, este proceso que es tan necesario de la solicitud de tareas, que nos permite a nosotros como docentes saber en qué desde qué lugar podemos seguir avanzando y qué saben o qué están aprendiendo nuestros estudiantes, amerita de manera rigurosa una retroalimentación. Una palabra que no es simplemente te leí, gracias por el envío, es este punto que desarrollaste es correcto, este otro me parece que tendrías que profundizar este aspecto, algo que al estudiante le permita entender que ustedes lo leyeron. Y finalmente, en cada unidad, un esquema de síntesis final. Este esquema de síntesis final puede ser un video de otro autor hablando, puede ser una imagen, puede ser un tweet, pero algo que complete la unidad o el eje de lo que ustedes están trabajando y que permita articularlo luego con el eje subsiguiente. Finalmente, la última sugerencia para todas las unidades de aprendizaje es utilizar en algunos momentos el recurso de la sincronía. Pero cuando hablamos del recurso de la sincronía no hablamos de espacios puramente teóricos, hablamos también de espacios de consulta, para canalizar dudas, generar intercambios, para que se conozcan. No se acota exclusivamente a una clase teórica. Y por supuesto, como vamos a hacer hoy, todas las actividades que se desarrollan de manera sincrónica deben ser grabadas. A partir de este momento yo las voy a dejar con las dos genias de Pilar y Mercedes, que van a empezar a profundizar el aspecto que nosotros queremos resaltar, que es el de las tareas y de la retroalimentación.